A veces las personas consideran que el satanismo son esos jóvenes que van vestidos de negro con muchos pinchos, llamando mucho la atención y que simplemente parece que están tristes y deprimidos. Pero no es la realidad. Do you believe in God? Do you believe in Jesus Christ? No. No. Irrevocably not. I believe that the Godhead resides within oneself. I believe that man creates gods in accordance with his own needs. And if he doesn't, someone else will create them for him. Who or what is Satan to you? Satan is the essence of that which dwells within myself. Can you explicate this? Satan is the pioneer, the inventor, Prometheus. Satan has always been the scapegoat, the other, as Thomas Saz, the psychiatrist, calls him. He has always been the opposition to what has been established at the time, the counterbalance that creates change, that creates evolution. Cuando se habla hoy de satanismo, se sabe muy poco en las calles de lo que es. Encontrarás un montón de jóvenes que llevan simbología satánica, que llevan cruces para abajo, que llevan algún tipo de símbolo, camisetas, una indumentaria parecida a la que ven en los dibujos y en las historias, casi siempre de negro, con un estilo muy gótico, siempre muy enfadados con el mundo, parecen renegados. Y al final, la mayoría de esos jóvenes ni saben lo que es el satanismo, ni siquiera saben cuáles son sus creencias, ni siquiera lo practican realmente, aunque algunos pertenezcan a algunos grupos que digan serlo, no es la realidad. El hombre que acaban de ver en el vídeo, el señor Lavey, era el hombre que se consideraba el padre del satanismo moderno. Él escribió libros como la Biblia satánica, rituales satánicos, y ese hombre sí que estaba sumergido en la esencia de lo que es la religión o el movimiento del satanismo. He querido compartir este vídeo porque me resultó curiosa esta entrevista que le hacían, para que ustedes vean que habla con mucha propiedad de las cosas que cree, cita a autores famosos, cita a algún filósofo en la entrevista, es decir, no es un niñato vestido de negro, tapándose un ojo con el pelo, deprimido en la vida y que dice que la vida no vale, no, él tiene unos objetivos muy claros. Él tiene unas metas muy claras que desea alcanzar bajo su religión y bajo su movimiento y unas creencias que definen realmente su vida. Pero yo quise compartir solo este extracto de la entrevista, este fragmento corto. A él le preguntaban si creía en Dios y él decía dos cosas. La primera cosa que decía es que él no creía en Dios, él no creía en la realidad de Dios, la persona de Dios, él no creía en Dios en sí mismo, él negaba la existencia de Dios. Él afirmaba que los seres humanos son dioses, que la esencia de la divinidad está dentro del hombre, radica en cada persona. Y otra cosa que él afirmaba es que el Dios que las personas suelen creer es un Dios que los hombres crean conforme a sus necesidades. Como que el hombre tiene la necesidad de ser cuidado, protegido, sentir que alguien lo protege, lo cuida, le provee, lo bendice. Entonces crea un Dios que en su mente hace esas cosas, pero realmente el ser humano es su propio Dios. La deidad reside dentro de los hombres. Por otro lado, él estaba hablando de quién era o qué era la figura de Satán para él. Y él hablaba de Satán realmente de una manera muy buena, ¿no? Como el que provoca el cambio en la sociedad, el que provoca el progreso en la sociedad, el que saca lo mejor de nosotros, el que hace que avancemos, el que hace que alcancemos nuestros objetivos. Se ha utilizado su nombre para lo malo cuando realmente es el que lleva a alcanzar las cosas, el éxito y lo bueno en la vida de las personas. Ahora, cuando nosotros encontramos ese discurso, a ti, a mí, a nosotros nos puede parecer un discurso poco llamativo porque somos creyentes, porque somos cristianos. Pero ese discurso de ese hombre alcanzó muchísimas personas, personas que realmente fueron confundidas,
sumergidas en ese pensamiento y empezó a vivir su movimiento, el que se llamó movimiento lavellano incluso, y un movimiento en el que muchas personas empezaron a vivir conforme a sus ideas, a vivir un satanismo mucho más religioso, ritualístico, no tanto como el que se ve en los jóvenes y adolescentes que parece que están deprimidos contra el mundo, no, con unas metas y propósitos donde tienen claramente definido quién es quién en esa historia. Pero mira qué interesante. Cuando analizamos las expresiones de la ley sobre quién es Dios, lo primero que dice es que Dios no existe, que Él no cree en Dios. La primera cosa que nosotros sabemos es que la Biblia afirma que Dios es real y nosotros sabemos que Dios es real. Que el firmamento muestra la gloria de Dios, que las obras, la creación muestra la gloria de Dios, las obras de sus manos. Nosotros vemos la gloria de Dios manifestada en la creación, en el firmamento, en todo lo creado. No solo eso, sino que Dios se ha revelado en el hombre también. Es decir, Dios se ha dado a conocer a los seres humanos. Dios se ha revelado al hombre y también lo ha hecho a través de su palabra. Pero no solamente eso, el propio Dios afirma que el que dice, el que niega a Dios, el ateo que dice no hay Dios, la Biblia dice que es necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así que Dios se ha revelado a las personas, se ha revelado a la creación, se ha revelado en lo creado, en el firmamento, se ha revelado en su palabra. Dios es real. La primera cosa que tenemos que tener en cuenta es esa. Ahora, la segunda cosa, él dice que Dios no existe, pero que realmente nosotros somos dioses. Qué curioso que el fundador o el padre del satanismo moderno esté llevando a los hombres a creer que son dioses, tenga la idea principal de decirle a los hombres que son dioses. Cuando nosotros miramos Génesis y cuando nosotros miramos el Edén, nosotros nos encontramos con una frasecita muy peculiar de la serpiente, de Satanás, a Eva. Él le dice, Dios sabe que no vais a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando comáis de ese fruto seréis como Dios. Ahora, ¿cuál fue la tentación de Satanás en un momento? No solamente hizo que Eva dudase de la palabra de Dios, de la veracidad de lo que Dios había dicho, retorciera las palabras de Dios, sino que puso en el corazón de Eva, seréis como Dios. Algo que está muy unido y que si uno profundiza en leer y en conocer un poco más, es el hecho de que el movimiento satánico, donde está muy camuflado, es en el movimiento de la nueva era. Muchos pensamientos de lo que consideramos hoy como New Age y Nueva Era, que lo disfrazan de mucha espiritualidad y misticismo, que no tienen que ir la gente vestida de negro y de manera macabra, muchos de los pensamientos del New Age y la Nueva Era son satánicos. El satanismo incitaba al hombre a considerar que tenía poder dentro de sí, que era una especie de deidad, lo que tenía dentro era una especie de Dios en sí mismo y capaz de provocar cosas. Es decir, de si tú lo piensas, lo deseas, lo buscas, lo alcanzas. Al final pasa. Tú dilo, tú proclámalo, tú dilo con tu boca, porque al final esas cosas sucederán. Esas son las enseñanzas de la nueva era. El poder que hay dentro del hombre, la divinidad que hay dentro del hombre. Y esas enseñanzas son muy parecidas a la que este hombre está diciendo que son el fundamento del satanismo. El hecho de Satanás prometer a las personas que son sus propios dioses, que van a alcanzar todo lo que quieran y todo lo que se propongan. La vida del satánico en cuanto a este hombre y sus enseñanzas no era una vida mediocre y sumergida en la depresión, sino una vida buscando el éxito, la prosperidad y alcanzar todas las riquezas, considerándose sus propios dioses y que a través de lo que Satanás promete, ellos alcanzarán todo eso. Ahora es curioso, porque cuando uno llega a algunas iglesias evangélicas, no todas, pero algunas iglesias evangélicas, uno se da cuenta que ese pensamiento de la nueva era y ese pensamiento un poco satánico se ha metido dentro. No, hay mucha gente que nos escandalizó cuando debería haberse escandalizado cuando un reconocido predicador de la prosperidad hace ya años dijo que nosotros somos Jehová Junior. Hablábamos de Jehová como Dios y por lo tanto nosotros Jehová Junior, Dios es Junior.
Y eso es muy peligroso. Pero también se ha metido dentro de la iglesia la idea que lo que uno piensa, lo que uno visualiza, lo que uno proclama, al final sucede. Que el ser humano tiene la capacidad de crear realidades, que el ser humano tiene la capacidad de alcanzar todo lo que se proponga y todo lo que digan, y que si lo cree, lo dice, lo repite, lo proclama, lo confiesa, lo visualiza, cierra los ojos y lo ve, pasará. Solo que el New Age te lo pinta de misticismo, el satanismo pone a Satanás y al hombre como centro, y las congregaciones que han entrado en ese movimiento dice que lo visualizas con los ojos espirituales, con los ojos de la fe, pero al final la esencia de la enseñanza es la misma. Empoderar al hombre, darle atributos divinos, porque solo Dios puede crear cosas, solo Dios puede decir y pasa, solo Dios tiene palabra para proclamar y que suceda, solo Dios tiene ese poder. Nosotros en la Biblia somos llamados a pedir a Dios, a rogar a Dios, a buscar a Dios para que Él haga. El satanismo, la nueva era y algunas congregaciones evangélicas enseñan que el hombre lo hace con su propio poder. Cuidado, porque el satanismo también está infiltrado ligeramente en algunas congregaciones, no solo evangélicas, en otras religiones también. La Biblia nos enseña que las herejías y estos temas peligrosos entrarían de manera encubierta, no sería llamativo. No van a decirte, vengo a traer enseñanzas satánicas a la iglesia. No, sería gotitas de veneno para infectarlo todo. Es bueno que Dios nos conceda discernimiento para saber desechar todas las enseñanzas que no tienen su esencia en la Biblia, en el Evangelio, en las palabras del Señor. Ese hombre promovió un movimiento verdaderamente satánico, un movimiento que está muy mezclado con las ideas de la nueva era o el New Age, y un movimiento que ha dejado gotitas de veneno en muchas congregaciones evangélicas. Cuidado, nosotros no somos dioses, somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Nosotros no somos creadores, somos criaturas. Nosotros no somos el creador, somos la creación. Nosotros no somos el que hizo, nosotros fuimos hechos por Dios, porque solo hay un Dios. No hay mini dioses, no hay subdioses, solo existe un único Dios verdadero. Cuidado con las mentiras de Satanás, que sabe disfrazarse, no siempre viene de negro, oscuro y macabro, sabe disfrazarse de ángel de luz.